Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan. Muy buenas noches, Ana Berta Pérez Barroso, saludos hasta Chicago. A Rocío Roa, saludos allá hasta León. Vicky Castañeda también. A Luis Carlos Urquijo Martínez también, saludos. Saludos a África Uriarte, Ivy Gamer, Francisco Hernández Quevedo, Heller Antonio, Mina Estrada, Modesto Guillén, Lilith Sucubo, igual, hasta Nueva York. Saludos, ¿cómo están todos? Valentina Jiménez, saludos también. Sí, estoy, que dicen que una sonrisa. Elizabeth Soria, igualmente. Saludos a todas las personas que se conectan en esta transmisión de hoy, lunes 18 de septiembre del 2023. Saludos, es un placer para mí estar con ustedes nuevamente aquí en Al Interior, en su programa Al Interior. Heller Antonio, el poder superior de Dios en los 12 pasos a quien corresponda. Es para ti, Heller Antonio. Osvaldo Nadal, hola mi querido Osvaldo, saludos hasta Mendoza, Argentina. Saludos, un abrazo. Bien, pues bueno, antes que nada quiero agradecer al grupo donde tuvimos la oportunidad de estar este fin de semana, que estuvimos allá déjeme recordar, el grupo Árbol de Vida de AA, de allá de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que estuvimos allá. Gracias a mi querido Benedito, un abrazo, gracias por todo, por las atenciones, muchas gracias. También tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en otro grupo que fue nada más una media hora. Me invitaron, el grupo Nuevo Camino, que me invitaron de AA, que me invitaron para que el próximo año esté ahí con ustedes. También estuvimos ahí. Y bueno, pues saludos a todos ellos, al grupo Nuevo Camino, pero principalmente al grupo Árbol de Vida de Alcohólicos Anónimos, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos y bueno, quedó saldada mi deuda que tenía yo con mi amiga Sandra. Donde estés, mi querida Sandra, gracias por tu amistad, gracias por todas tus atenciones que tuvimos allá en ese bello, hermoso y paradisíaco estado de Chiapas, el estado de Chiapas, específicamente de Tuxtla. Muchas gracias y te llevo en mi corazón, mi querida Sandy. Y bueno, saludos aquí, Raúl Comunicador, saludos, Cristina Sánchez, que también nos saluda, Carmen Ramírez, que igual está ahí, Carmen Ramírez, Julio Martínez, hola mi querido Julio, saludos, Nora Zavala, que también nos saluda, Alma Montoya, gracias. Acuérdense que nos ayudamos ayudando. Y entonces, en realidad, acuérdense que lo que hacemos es un trabajo donde yo no salvo a nadie, yo me estoy salvando a mí, a través de compartir lo mejor que pueda tener yo. Y bueno, gracias por sus saludos, gracias por sus agradecimientos. La verdad es que el de arriba es el que manda. Y bueno, ahorita me estaban diciendo de hablar de Dios. Por ahí alguien me dijo que hablara de arrepentimiento. Saludos de Catepec. Rocío Hernández, saludos. Gracias por compartir, miles de gracias. Bendiciones desde Colombia. Mi querida Gloria Barbosa, saludos. No se me olvida que tengo pendiente una cita en tu programa matutino, directo al corazón de allá de Colombia. Vamos a estar ahí, no se me olvida. Y bueno, me decían que hablar de arrepentimiento, no, el arrepentimiento es una mentira. Nunca se arrepientan de lo que hagan,
porque si se arrepienten, vamos a volver a repetirlo. No, pero sí podemos hablar de lo que me decían hace un momento, de Dios, hablar de Dios y cómo salir de la noche oscura. Espíritu contra espíritu. Pues sí, ya casi abro la agenda, pero déjenme informarles algo. Para el próximo año no voy a tener más que única y exclusivamente máximo, 6 salidas a la Unión Americana y ya tengo ocupadas 2 de ellas, entonces a la Unión Americana ya no voy a salir, para el próximo año y tengo cosas que hacer aquí, nos vamos a cambiar de lugar, ya nada más tengo por ahí 2 o 3 salidas a la Unión Americana para el próximo año y nada más. Y en el interior de la República igualmente van a ser nada más como 6 salidas que vamos a hacer. Y me voy a enfocar más aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México principalmente y fundamentalmente en los grupos de AA, de NA, de CODA, etcétera, etcétera, de Alanón, pero principalmente Ciudad de México. Ahorita las salidas para el próximo año las vamos a disminuir drásticamente, pero pues vamos a tratar de hacerlo así porque hay cosas importantes e interesantes que hacer, la verdad, aquí. Entonces, vamos a disminuir bastante. Y otra cosa, recuerden que en cuanto yo ya me vaya a ese nuevo lugar a vivir, abriré la agenda, y ahora sí, nuevamente atenderé pacientes de nuevo ingreso, pero estando allá, en aquel lugar, allá nada más. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Acuérdese también que a partir del próximo año, nos vamos a salir de las redes sociales. Se va a acabar el Facebook, lo voy a suspender por un año y las transmisiones como esta del programa Al Interior también lo vamos a suspender. De una vez les aviso, voy a dar las gracias a mi querido amigo Dani, donde el ciclo en Visión Colectiva Radio habrá terminado y lo vamos a dar por finalizada. Hola, mi querida Hanna Cortés, un gusto en saludarte y un gusto en saber de ti. Edith Ramírez, la atención a pacientes allá se podrá en línea para los que vivimos fuera. Sí, siempre y cuando estén fuera. No nos abandones, lo vamos a extrañar. Qué bueno, qué bueno. Tenemos que aprender a no depender de ningún ser humano, ni yo de ustedes de mí. Pero esto va a ser hasta que esté yo allá. Se van a suspender el Facebook, se va a suspender el Facebook y el YouTube. No va a haber nada. Únicamente me voy a dedicar a atender a pacientes y a pacientes de nuevo ingreso. Exactamente. Es por bien de todos. La vida no está detrás de una red social, la vida no está detrás de una máquina, la vida no está detrás de un móvil, la vida está aquí, en 3D, aquí. Aquí es donde vamos a estar, ¿ok? Aquí es la vida y me voy a dedicar aquí, a la vida, eso es lo más importante. Y a disfrutar el lugar donde siempre he querido estar, allá, abrazando árboles, sembrando árboles,
platicando con las aves, estar con el agua haciendo mis rituales, una vida austera, que es lo que yo quiero, una vida austera. Y ya después regresaré. Ajá. ¿Qué nuevo método voy a utilizar en ningún lugar? ¿Un método? No, no estoy hablando de método, simplemente hay que hay que dejar de identificarse con los personajes. Ajá. Y bueno, el personaje del psicólogo es creado, pero yo soy más que un psicólogo. Entonces, igual que el albañil es más que un albañil, el médico es más que un médico, el arquitecto es más que un arquitecto. Entonces, la vida es para eso, para que no nos identifiquemos con algo. Tenemos que vivir más plenamente. Y mi valor no lo determina nada externo. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo todos. Mi valor no lo determina nada externo, lo determina mi interior. Ajá. Así es. Ruiz Lu Osanú. ¿Osanú? Osaru, perdón, Osaru. Ok. Entonces, pues sí, ese es el objetivo, estar allá, vivir con lo básico, con lo indispensable, de una manera austera, eh, y nada más, y nada más. El valor está dentro de uno, no afuera, no afuera. Hola, mi querido Héctor, saludos. Bueno, pues vamos a continuar. Así es, Araceli de Santiago, eso es lo que busco. Gracias, Cupa Coral, gracias, gracias. Y bueno, ahorita algo que me preguntaron era de Dios, del Dios de los 12 pasos. Y bueno, el concepto de Dios de los 12 pasos es totalmente diferente al Dios que nos enseñó la religión. Ujú. Es totalmente diferente. La verdad es que el Dios de la religión, como a mí se me fue enseñada, era un Dios que me resolvía todo, nada más era cosa. Juan Chávez, saludos. Ruiz Lu, salud. Ajá, gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Entonces, les decía que yo crecí con una religión que me enseñaron que él me resolvía todo, que él me daba todo, que nada más era cosa de que desarrollara mi fe y que además mi fe iba a ser ciega, ajá, una fe ciega, o sea, no preguntes, solo cree, y que él me iba a dar todo. Y bueno, así lo hice hasta mi adolescencia, pero la verdad es que yo, antes de que terminara mi adolescencia, yo ya estaba decepcionado y defraudado, y bueno, te peleas con un Dios, y hoy entiendo que no estaba peleado con Dios, estaba peleado con el concepto que me habían enseñado de Dios, ¿m? Que habían enseñado de Dios. Entonces, voy descubriendo a través de un camino espiritual como este camino de los 12 pasos, vas descubriendo que ese era un Dios que te resolvía, que nada más era cosa de que le pidieras, ajá, que era un Dios, hola Luz, hola José Hernández, saludos, y que ese Dios, ajá, yo le pedía y no me lo daba a pesar de que le tenía fe o a pesar de como a mí me habían enseñado, pídeselo de corazón y te lo dará. Y yo pues creía que lo hacía de corazón y la verdad es que a veces yo tenía muchos deseos y anhelos de que se dieran las cosas como me dijeron que se las pidiera y no me las daba. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Que mis padres no estuvieran peleando.
por ejemplo, que no hubiera peleas, conflictos, que mi padre dejara de ser más regañón con uno, o en fin, y no se daba y vivíamos con el miedo constante. Entonces, cuando se llega a un camino espiritual, aprendes que ese Dios es un Dios totalmente diferente al Dios de los 12 pasos. Y ese Dios de los 12 pasos, hola Kirina, disfruta el lugar Kirina, saludos. Eh, ese Dios de los 12 pasos es totalmente diferente, porque para empezar no me le llaman Dios, me dicen, usted necesita algo superior a usted, porque usted cree que está por encima de todo, y no es así, no es así. Y la verdad es que sí, yo creía que estaba por encima de todo. Recuerdo en aquellos ayeres que muy joven trabajé en un instituto de investigaciones a la edad de 19 años, apenas entrando en la universidad, yo ya hablaba sobre el método kinesiológico para la activación neuronal de los núcleos vestibulares, no, la activación de los núcleos vestibulares para la activación y mayor arborización neuronal y que esto se reflejara en la psicomotricidad en los niños. ¿Ustedes lo entendieron? Bueno, pues a los 19 años yo ya lo entendía. Trabajaba entre neurólogos, entre investigadores, entre médicos, entre enfermeras, psicólogos, psicoanalistas. Y yo era muy joven, tenía 18 años, 19 años, y entonces voy aprendiendo y llevándolo a la práctica los programas que hacían otros profesionales, y esto me llevó a que se inflara mi ego. Y cuando una persona tiene el ego muy grande, no confiamos en nadie, ni mucho menos en un Dios. ¿Cómo voy a confiar en un Dios si yo soy Dios? ¿Cómo voy a creer en Dios si yo soy Dios? Y además tenía un pensamiento muy cuadrado y primitivo, como cuál. Y esto yo lo escucho muy frecuentemente. Yo pienso que Dios piensa como yo pienso. ¿Sí me explico? O sea, yo pensaba que Dios pensaba como yo pienso. Y ese era el gran problema. Creer que Dios piensa como yo pienso. Y por lo tanto, como yo creo que Dios piensa como yo pienso, Dios debe de juzgar a la gente como yo la juzgo. Y Dios debe dictaminar qué es bueno y qué es malo, como yo determino qué es bueno y qué es malo. O sea, y si como yo tenía un pensamiento muy cuadrado, muy primitivo, muy silvestre, y todo lo racionalizaba, entonces pensaba que Dios pensaba de esa manera. Absurdo, reverenda estupidez. Efectivamente, Carmen, es el Dios de mi propio universo, de mi propio entendimiento. Entonces, yo creía que Dios juzgaba. Hola, mi querida Blanca. Saludos, mi querida Blanca, hasta Salt Lake City. Entonces, yo pensaba que Dios, por ahí también, por ahí también me saludó mi amigo Felipe, también. Lazo, parece que está por ahí también. Saludos, mi amigo Felipe. Hasta Huancayo, Perú. Saludos, Felipe. Y entonces, exactamente, Luz. Si Dios piensa como yo, ya se jodió la cosa. Pues yo no me daba cuenta que estaba jodida mi vida creyendo que Dios pensaba como yo pensaba. Y si yo lo entendía, entonces era bueno. Si yo lo ignoraba, entonces eso no era de Dios. ¿Me explico? ¿Me explico? Pero bueno, como yo pensaba de esa manera tan cuadrada y silvestre, entonces yo suponía que Dios era así, pero como no funcionaba como yo creí que Dios debía de funcionar, por lo tanto,
entonces dejé de creer y confiar en él. Entonces yo creí en mí. ¿Por qué? Porque ese concepto no me había funcionado, según yo. Porque además pienso que tengo un concepto de Dios y totalmente nada espiritual. Era un concepto muy religioso. Y el concepto religioso que me habían enseñado era que casi Dios era codependiente para mí. Acuérdense, es mi punto de vista. Simplemente es mi punto de vista. Héctor Aguilar Ruiz, saludos hasta Las Rosas, Chiapas, amigo. Y entonces, creía que Dios era codependiente. Creía que Dios era codependiente. Creía que Dios, donde está, ajá, estaba esperando a ver a qué horas su hijo, Carlos, cometía una estupidez para él entrar y resolverme la vida. Y no me la resolvía. Por eso dejé de creer en él, porque yo le decía que éste se calle, que éste se vaya, que éste lo reprueben, que éste deje de estar fastidiando, que ésta deje de estar chillando, que éste deje de estar jodiendo y a este que ya se lo lleve, por favor, señor, ya te lo puedes llevar, desaparécelo. Y como él no cumplía mis caprichos, entonces dejé de creer en él. Porque yo creí, así me lo enseñaron, que Dios era codependiente, que Dios me resolvía la vida. Y por eso yo me la pasé pidiéndole y no me resolvió nada. No me resolvió. Y entonces no entendía por qué en las iglesias veía santitos con unas figuritas de oro, de plata, y no sé si eran de oro o de plata, pero eso creí que eran milagritos, y por qué a ellos sí les da los milagros y a mí no. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos para que les hiciera el milagro? ¿Y por qué a mí no? ¿Acaso no soy tu hijo? ¿Acaso soy algo así como un entenado? Ahora resulta que soy un bastardo tuyo. ¿Por qué? Me enojé y las corté con él. Las cortamos. Porque como con otros sí les resuelves y a mí no. ¿Por qué a otros les das y a mí no me das? ¿Por qué otros sí los sanas y a mí no? ¿Por qué otros se curan y yo no? ¿Por qué otros no se enferman y yo sí? Entonces era un boicot, según como a mí me lo habían enseñado, y dejé de tener relación con él. No te metas en mi vida y yo no me meto contigo. Las cortamos. Tú y yo no somos compatibles. Eso pensaba. ¿Ah? Eso yo pensaba. O sea, por lo tanto, como tú no me das lo que yo te he pedido, a pesar de que te rezo, a pesar de que hice la primera comunión, a pesar de que fui bautizado, a pesar de que fui confirmado, a pesar de que me confieso con el Padre, que son puras tonterías lo que le contaba, pero él no me decía nada. Exactamente, Osvaldo. Eso ya vino después. Y entonces dije, pues la relación entre tú y yo no es muy sana, por lo tanto, no te metas conmigo, no me meto contigo. Ajá, no me meto. Y entonces empecé a ser yo el Dios de mi propio entendimiento, tal como lo ve Carlos, tal como lo ve Carlos. Pero
Por ahí alguien preguntaba, ¿cómo se sale de la noche oscura del alma? Tienes que vivir una noche oscura del alma. Tienes que sentir que lo pierdes todo. Tienes que sentir. Y eso fue lo que viví. Tenemos que perder todo, todo, todo. Yo hice y lo entiendo, que yo le daba pena a mi familia por cómo vivía, le daba vergüenza a mi familia por la manera en cómo me conducía, por lo que estaba haciendo con mi familia, porque yo hacía las cosas bien. Ujú. Y no entiendo por qué los demás me miraban como me miraban. Y además, no iba a permitir que me vieran la cara y la verdad es que estaba yo solo. Pierdes esposa, pierdes hijos, pierdes trabajo, pierdes bienes y vives una noche oscura del alma. Noche oscura del alma que hoy sé que se fue prolongando por mi soberbia. Y esto generalmente era lo más común en mí, porque quería que Dios fuera el de mi entendimiento. Tenía mucha hambre espiritual, pero tampoco estaba dispuesto a pedir ayuda. Y entonces el Dios del entendimiento se cae, se rompe, me rompo yo. Y en esa noche oscura del alma, cuando no tienes nada que perder, es cuando puedes conseguirlo todo. Yo he comentado por ahí una experiencia que tuve, recién llegué yo a la agrupación, porque además en las agrupaciones les da por hacer ciertos rituales que son similares. ¿Ah? Así es, Osvaldo. ¿Cuánto va a durar tu sufrimiento? Lo que dure tu terquedad. Y lo repito para aquellos que sufren hoy. Sufres por terco. Y era lo que me pasaba a mí. Estoy hablando de mí. Y entonces, ese entendimiento de Dios se había roto. La noche oscura del alma seguía. Hasta que llega un momento en que nadie te puede ayudar. Nadie. Nadie. Estamos en el mismo autobús, Osvaldo. En el mismo autobús. Y entonces, es hasta que no hay salida, hasta que estás perdido, cuando puedes empezar a encontrarte. A veces uno como psicólogo, como psicoanalista, necesitamos perder al paciente para que se encuentre. A veces necesitamos desorientarlo para que se oriente, como yo tuve que perder para ganar. Y la necesidad y hambre espiritual, pero además peleado con ese Dios. Alguien me dijo, ¿qué es más fuerte que tú que te pueda salvar? Y lo primero que pasó por mi cabeza fue, y señalé, ese cuadro de los 12 pasos. Ese cuadro. Porque yo sé que mucha gente con esos 12 pasos se ha salvado. Y yo sé que si practico eso, me voy a salvar. Por eso para mí, mi Dios, mi poder supremo, son esos pasos. Ese era mi idea.
Eso me va a salvar. Si yo lo practico, si yo lo llevo a cabo. Pero como yo era una persona de ciencia, que había leído, que había estudiado, entonces todo lo quería racionalizar. Si lo veo, si lo escucho, si lo toco y lo siento, existe. Si no lo veo, no lo siento, no lo toco, no lo huelo, no lo escucho, no existe. Un soberbio, muy soberbio. Y qué bueno, porque en un momento de sus críticos, un día tuve la necesidad de hablar. Ajá. Así es, Osvaldo. Un hombre con ciencia, pero sin conciencia. O sea, pura teoría y nada práctica. Hoy me río de aquellos que dicen, es que él se sabe la literatura al derecho y al revés. Sí, eso quiere decir que es un ignorante con conocimiento. Por eso termina en el miento, porque es conocimiento. Hay muchas formas de adornar la ignorancia y el conocimiento es una de las tantas formas de adornar la ignorancia. Leer, por ejemplo, más si estamos hablando en terrenos espirituales. Y en una ocasión tuve la necesidad de hablar con alguien. Yo simplemente le dije, tengo miedo. Me dijeron que no te pidiera, pero sí me dijeron que te platicara todo lo que estaba sintiendo y estaba pensando. Y por primera vez en mi vida le platiqué todo lo absurdo que pasaba en mi cabeza. Por primera vez le dije todo lo que generaba mi mente, esa vocecita que te habla aquí en tu mente y que uno cree que es uno y no. Yo no soy esa voz que habla en mi mente. La mente te miente. Y le dije lo que estaba sintiendo. Eso que estaba sintiendo lo conté. Lloré. Por primera vez me había atrevido a decir, tengo miedo. No puedo. Por primera vez le dije lo que tenía yo aquí. No le pedí nada. Porque esa es la peor estupidez que se hace si se va a una agrupación de 12 pasos. Pedirle. ¿Qué le voy a pedir si él me dio todo para vivir en este plano? ¿Qué le voy a pedir? Él no es codependiente. Él ya me dio todo. Que yo no sepa usar esto que él me dio es otra cosa. Pero él ya me dio todo para vivir aquí. Y entonces le dije todo lo que tenía. Le dije todo lo que yo tenía y que me estorbaba para sentirme como yo quería sentirme. Le dije, tengo miedo, siento angustia, quiero salir corriendo, no quiero enfrentar las cosas, me da miedo, soy un estúpido, ¿por qué acepté? Bla, bla, bla. Todo lo que mi mente me estorba. Recordé una frase del libro de, no recuerdo si es la etiología de la enfermedad mental y emocional o las leyes de la enfermedad mental y emocional. Parece que es la etiología que dice, Dios trabaja contigo, no para ti.
aunque a mí me habían enseñado que Dios trabajaba para mí, y no. Cuando por primera vez le dije, tengo miedo, cuando por primera vez le dije todo lo que me estorbaba para sentirme bien, la angustia, el miedo, la preocupación, cuando por primera vez le dije lo que estaba sintiendo, taquicardia, que me sudaban las manos, que me temblaban las rodillas, las piernas, que no tenía concentración, que sentía un calor en mi rostro y que quería correr. Que me tragara la tierra. Y lloré profundamente. Algo sucedió. Y por primera vez sentí lo que hoy yo le llamo Dios. Lo que dicen las enseñanzas, ciencias ocultas. Dios es el todo, pero también es la nada. Pues yo no tenía nada. Lo que yo tenía aquí y aquí, ya lo había hablado. Ya no lo tenía yo. Lo tenía alguien que sí tenía el poder. Lo que tenía yo aquí y aquí, ya lo había hecho consciente, porque lo hablé en voz alta, que yo me escuchara lo que estaba diciendo. Conseguí el vacío. Y quien consigue el vacío, consigue el todo. Fue una etapa donde yo estuve depresivo, deprimido, pero tenía que decirlo. Y sorprendentemente, después de que hablé, lo sentí. Recuerdo que me lavé la cara e hice lo que tenía que hacer. O sea, Dios trabaja con lo espiritual. Lo material, lo mundano, es trabajo mío. Yo, lo espiritual, lo suelto. Lo suelto. Porque yo no puedo con lo espiritual. Pero lo material, lo mundano, lo terrenal, eso sí es mi trabajo. Recuerdo a las señoras que les quieren dejar a Dios a sus hijos. Señor, te dejo a mis hijos. Y yo les digo, no señora, sus hijos es su responsabilidad. Al Dios nada más déjale la angustia, el miedo, la preocupación, el temor, lo que sientas por tus hijos. Eso, suéltalo, déjaselo a Dios. Pero tus hijos es tu chamba, es tu trabajo, es tu responsabilidad. Ajá, claro. Desgraciadamente, en los grupos no te lo dicen así. No te lo dicen así. Mira, por ejemplo, ahorita aquí dijeron una pregunta muy estúpida. Perdón, no porque tú la hayas hecho, Oscar, pero es que esa pregunta es muy común que me la hagan, Oscar Ávila. Pero lo voy a describir, porque eso me dicen, ¿cómo dominar el miedo? Ahí está el problema. ¿Cómo dominar los celos? ¿Cómo dominar el resentimiento? O sea, tú todavía quieres controlar. Tú todavía quieres ser el Dios. El miedo, el resentimiento, la ira, el temor, la preocupación, la ansiedad, la angustia. Con eso, con eso tú no puedes. Y nunca vas a poder. Por eso la pregunta que a veces hago es, ¿controlas tus emociones o te derrotas ante ellas? Yo en esos momentos me había derrotado, porque toda mi vida quise controlarlas y me dio ansiedad, crisis de ansiedad y depresión. Ningún ser humano humilde busca controlar sus emociones. Solamente la gente soberbia o ignorante. Quiero pensar que es por ignorancia. Pero si estás en un programa
y quieres controlarlas, entonces lo haces por soberbia. Hola, Eusebio Hernández, un fuerte abrazo, mi querido amigo. Entonces, las emociones no las puedes controlar, no. Es como querer beber y no emborracharte. Voy a controlar el alcohol, voy a beber y no me voy a emborrachar. ¿Qué no te das cuenta que las emociones son neurotransmisores? Y que tú no puedes controlarlas. Son neuropéptidos que generan sustancias bioquímicas que van a lo que es el sistema simpático y parasimpático y que alteran todo lo que esto es tu cuerpo. No puedes controlarlas. Usted no puede controlar el miedo, pero sí puede derrotarse ante él. Eso quiero que aprendan. Por eso es absurdo que alguien que dice que está en un programa sufre de ansiedad o depresión. No puede, ni tiene por qué, a menos que quiera controlar sus emociones, cuando eso no se puede. El único que puede es el de arriba. Yo no puedo. Si tú sí puedes, trata de intentarlo. No se puede. Así es, Osvaldo. Así es. Por primera vez supe que era Dios. Lo sentí. De manera increíble hice un trabajo increíble. Y por primera vez dije una palabra que antes la sentía hueca. Cuando dije, gracias a Dios. Porque hice que esa entidad universal se llevó aquello con lo cual yo no podía. Pero con lo que sí podía era con lo mundano, con lo terrenal. ¿Me explico? Entonces fui entendiendo que Dios existía. Aquella ocasión que terminé por primera vez mi quinto paso, minucioso, inventario moral, profundo. Aquella vez que el Creador me quitó, me eliminó un defecto, pero a través de que es el único paso que se le pide a Dios. ¿Cuál paso? El séptimo. Pero se le pide con humildad, o sea, con hechos. Él te lo va a quitar si tú te mueves. Si tú te mueves, Él se mueve. Y lo voy a decir con estas palabras. Si te haces pendejo, Dios también sabe hacerse pendejo. Porque Él no es codependiente. Él no es codependiente. Si tú hablas, tienes que sostenerlo con hechos. Por eso se llama oración. Oración, palabra y acción. Ahora, a través del camino te vas dando cuenta que Dios está contigo siempre y cuando uno mismo esté con uno. Y uno va entendiendo que Dios no está específicamente en un lugar y que no necesitaba una imagen como un crucifijo, que no necesitaba un lugar para conectarme con Él como una iglesia, que no necesitaba un texto para poder estar cerca de Él como una Biblia. Eso se llama espiritualidad concreta. Y esa espiritualidad concreta, yo crecí con ella, pero no me funcionó. Pero empecé a entender una
una espiritualidad que era abstracta. Y la espiritualidad abstracta me dice que Dios me puede hablar en cualquier libro, no exclusivamente en la Biblia. Que puedo orar frente a una montaña, un bello paisaje, frente a un árbol o frente a un hermoso valle, no necesariamente frente a un crucifijo. Que puedo orar en la montaña, en un cerro, en una loma, en un lago, en el desierto, en la nieve, frente al mar, puedo orar. Y que no necesariamente tiene que ser una iglesia o un grupo. La espiritualidad abstracta, concreta, me dice que debo de tener colgado un escapulario, un rosario. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Esa es una espiritualidad concreta. Pero la espiritualidad abstracta te dice, puede ser abrazando a alguien. Puede ser mirando hacia arriba, recostado en tu cama. No necesariamente tienes que hincarte. A veces los padrinos te dicen que te hinques que porque es un acto de humildad. No, te puedes hincar y ser mentiroso y deshonesto, pero puedes estar sentado en la taza de tu baño y con toda humildad decirle, tengo miedo, ya no puedo, ayúdame. La posición no tiene nada que ver. Puedes orar de pie, puedes estar en posición de loto, de rodillas, usando algún mudra. Cualquier mudra puedes hacerlo. Puedo encontrar a Dios no nada más en un templo, una iglesia. Lo podemos encontrar en la casa del amigo, en la casa del enemigo, en un grupo, en la calle. Puedes encontrar a Dios en una cantina, en un bar, o hasta en un antro de mala muerte. Puedes encontrarlo en la montaña, en un bosque, en tu propia casa. Cualquier lugar es bueno para orar. Empezamos a entender que a Dios lo puedo ver en el rostro de cada ser humano, en el rostro del amigo o del enemigo, que puedo encontrarlo donde sea, en la mirada de mi mascota. Hey, Skinner, tranquilo, tranquilo, no vais a empezar a ladrar. Lo puedo encontrar en los ojos de mi mascota, lo podemos encontrar a Dios en la sonrisa de un bebé, en las arrugas de un anciano, en gente trabajando, en gente sonriendo, en gente bailando. Donde quiera puedes encontrar a Dios. Esa es la espiritualidad abstracta. Hay gente que es más concreta. El programa te enseña que es más abstracto. Claro, Osvaldo, en una flor, en un árbol, en una sonrisa, o hasta en las lágrimas de un anciano o de un hombre, que es
muy impactante las lágrimas de un hombre o en la sonrisa de una mujer. Dios lo encuentras en el universo. A Dios lo podemos encontrar en una creación. Lo puedes encontrar en un aplauso o en el llanto. Lo puedes encontrar en una fiesta, pero también Dios lo puedes encontrar en una tragedia. Ahí está Dios en la tragedia. Algo me quiere decir. Si yo veo una tragedia o la muerte de un amigo, de un ser querido. Así es, Julio Frank, en los elementales, tierra, viento, fuego, agua. Con el tiempo descubres que ser espiritual es mover esas fuerzas, como un día se los dije, esas energías que transforman la materia. Porque al final, Dios, ¿dónde estuvo siempre? Estuvo aquí adentro. Jung lo menciona. Dios está dentro de ti. Dios nunca estuvo afuera. Dios estuvo dentro de mí. Pero hubo alguien que le estorbaba a mi Dios interior, mi ego. Mi ego impedía que yo llegara a mi Dios interior. Mi ego, que no está más que formado de miedo, impedía que yo llegara a mi Dios. A veces decimos, es que Dios no me escucha. Cuando tú hables, escúchate, porque Dios escucha a través de tus propios oídos. Escúchate. Es muy profundo, pero al mismo tiempo es muy sencillo. Lo hemos complicado, pero Dios siempre ha estado. Dios es el placer, pero también es el dolor. Dios es la creación, pero también es la destrucción. Dios es lo bueno, pero también es lo malo, porque Dios es en todo. ¿O qué? ¿Todavía creen que Dios es lo positivo, el placer, la felicidad, lo bueno? Y entonces, ¿quién creó lo demás? Dicen el diablo. ¿Y quién crees que es el diablo? Es lo mismo. Solo que el que crea uno y crea al otro, que hace la división, es el ego. Hoy sé que la noche oscura que yo vivía vino de Dios. Que todo lo que perdí vino de Dios. Que si me pintaron el cuerno, vino de Dios. Que si perdí, vino de Dios. Porque si no lo creó Dios, ¿quién lo creó? Si Él es el creador universal. Pero que Dios está aquí adentro. Es muy profundo, tal vez, algunas cosas que les he dicho. Pero bueno, a través de que vayas conociéndote y comprendas que por ser hijo del Creador, también eres un creador. Crea realidades, crea la vida que tú quieres. ¿Estamos? Y se los agradezco. La verdad es que este tema de Dios es muy profundo y puedo pasarme horas, pero como tengo cosas que hacer, mejor luego platicamos más sobre Dios. ¿Vale? Dios no es bueno ni es malo. Dios es Dios. Dios es el Logos. ¿Y qué es el Logos? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Lo que nombras. Y que se sostiene con hechos. ¿Vale? Cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien. Próximo compartimiento, ya lo subí, ahí está. Vamos a estar en Texcoco, un grupo de Puerto Quinto Paso,
El grupo se llama Grupo San Cristóbal, el tema Las 5 heridas del alma. Casi ni sé de ese tema, ¿eh? Vamos a estar de las 6 a las 20 horas, el viernes 22 de septiembre. O sea, próximo viernes. Calle Xochimilco, sin número, Zapotlán, Atenco, Estado de México. Ahí vamos a estar. Cuídense mucho. Hola, mi querida Luz. Igualmente, un abrazote y un besote, mi querida Luz. Gusto en saber que estás aquí, tenerte. Pórtense mal, pero cuídense bien. Porque si les digo que se porten bien, ni caso hacen. Además, portarse bien y portarse mal, las dos vienen de Dios. Algo tenemos que aprender. Cuídense mucho. Saludos, por cierto, las personas que se quieran inscribir al taller que voy a dar en noviembre, va a ser noviembre, de que me veo, ahorita les digo. Es noviembre 3, 4 y 5 de noviembre, va a ser en Yautepec, Morelos. Ahí están los números telefónicos, manden WhatsApp para que se inscriban. Va a ser cupo limitado, es cupo limitado. El tema es los 4 elementos para la sanación. Tierra, viento, fuego, agua. Vamos a hacer rituales, vamos a hablar de los elementos, vamos a trabajar con ellos y vamos a hacer, pues vamos a hablar de nuestra sanación de cuerpo, de mente y de espíritu. ¿Vale? Cuídense mucho, bendiciones, hasta pronto. Hay pocos lugares. Bye.